para subir la presentación. Ahí sí. Ya, entonces, primero les voy a hablar de problemáticas generales que tienen que ver con esta disciplina, o sea, con en realidad problemáticas de la agricultura actual hoy en día, diría yo, y cómo esta disciplina puede contribuir a solucionarlas, conceptos, algunas definiciones, cosas bien básicas. Les voy a nombrar algunas herramientas como para que se hagan una idea de qué cosas existen dentro de la agricultura de precisión. Y después abordar metodología, y eso yo creo que va a ir más bien para la próxima clase, ¿ya? Y ejemplos y algunas perspectivas. En realidad esta clase se parece bastante a una que hice en cultivos que dijeron que era como bien introductoria, pero aquí entro más a desplayar más cosas. Ok, entonces, primero, yo pongo siempre esta diapo, ¿no es cierto?, que en realidad lo que hace es representar un sistema, en este caso un viñedo, ya que habemos varios ahí que hemos trabajado en viñedo, que es un sistema agrícola, ¿no es cierto?, en el cual nosotros, esto ya lo saben, pero es como para hacerse el mapa mental, ¿no es cierto?, en el cual ese sistema está sujeto a distintas eh, forzantes, ¿no es cierto?, ya sea cosas que no controlamos, como el clima, ¿ya? La topografía, no hay mucho que hacer ahí, salvo adaptarse a la topografía existente, no vamos a transformar un cerro para poner planta, en general eso no es viable económicamente, eh, y ecológicamente tampoco, por supuesto. Y por otro lado tenemos un suelo que, claro, podemos manejar hasta cierto punto, ya sea con enmienda y cosas de ese tipo, pero que en general, eso también lo han visto en otros ramos, ¿no es cierto? El suelo es lo que tenemos y tenemos que adaptarnos al que está. Ese depende de la geología. El suelo define el agua, ¿no es cierto? Y el clima también en parte define el agua a través de la precipitación bueno, y de la topografía en cierta manera. Las temperaturas también, todo lo que es fenología depende del clima, ¿no es cierto? Y cómo nosotros nos adaptamos a través de prácticas, las prácticas agronómicas que hacemos, ¿no? La profesión, manejo de la canopia, manejo del viñedo, riego, vinificación en el caso de, o bueno, cosecha, estrategias de cosecha, poda, etc. Y ahí puse algún ejemplo pensando en la viticultura, pero en realidad es más amplio. ¿Ya? Y bueno, y aquí hay un punto clave que yo creo que no lo hemos abordado con suficiente responsabilidad la agronomía en general en el mundo, eh, y que tiene mucho que ver con este ramo, ¿ya? Y creo que yo, créanme, de mi experiencia, que tengo bastante experiencia también en transferencia tecnológica, en cursos y cosas como les contaba esto de Singenta, por ejemplo, también he hecho otros cursos a otras personas, asociación de productores y cosas de ese tipo que siempre nos piden. Probablemente lo más complejo de esto, del fondo de la agricultura 2.0 o 4.0, como le llaman ahora, eh, o de la agricultura en general, es la transferencia eh, hacia la sociedad, ¿ya? Porque esa transferencia es muy dependiente del estado o de la recepción que tenga la sociedad a aceptar esa transferencia tecnológica, ¿ya? Y yo creo que, ¿por qué digo que hemos sido deficientes? Porque yo siento que hoy en día, y van a ver en este curso, y bueno, probablemente lo van a seguir viendo en el futuro, que el nivel de tecnología, de datos y de información que existe es tal que hoy en día ya no es tanto el problema de tener datos. El tema es que ya, por un lado, no tenemos suficientes profesionales, y es un poco porque se están capacitando ustedes, capaces de transformar esos datos en información, ¿ya? Eso ya es un tremendo desafío. Pero aparte de ese problema, que es ya un problema más del desarrollo del I+D, después viene, ok, pese a ese limitante, que hay poca gente investigando con conocimiento, lo que hay igual es harto, igual se ha logrado harto avance. Pero ese avance, ¿no es cierto? Por ejemplo, generar una plataforma geoespacial qué sé yo, del NDVI para los productores de la quinta región. Cosas así existen hace rato, ¿ya? O sensores que te dicen el estado de las plantas, etcétera. Pero ese conocimiento, llevarlo a que el usuario, que sería el productor, lo aplique, todavía hay una brecha muy grande. Y esa brecha tiene que ver y en particular en la agricultura, ¿ya? Otras disciplinas, y ahí muchachos, ustedes cosas a reflexionar, por ejemplo, la medicina.
no sé si, bueno, voy a sonar viejo, no soy tan viejo, pero la medicina cuando de mis padres, ¿no es cierto?, de mi abuelo, era uno iba al médico, el médico te miraba los ojos, ¿no es cierto?, la lengua, y te decía, ya, esto puede ser esto, y te mandaba a hacerte exámenes de sangre. Puede ser, bueno, así era. Hoy en día, en casi todas las disciplinas de la medicina te mandan a hacer exámenes que son exámenes de imagenología, ¿no es cierto?, que te sacan fotos, tomografía, etcétera, a través de distintos sensores, y cuando el médico tiene todo ese panorama de cosas, recién toma la decisión de qué podría pasar, hacer de un diagnóstico. Y eso está arraigado y la gente lo asimila, la gente no anda, no pone en duda de que esa radiografía o esa tomografía está viendo algo que no corresponde. No lo pone en duda, porque eso está ya metido en la sociedad. Lo mismo con la minería. En la minería lo mismo, hacen vuelos con drones, sacan imágenes 3D con distintos cámaras hiperespectrales, detectan los minerales, y eso ya nadie lo discute, eso es así, es parte del proceso. ¿Ya? La construcción también en parte, un poco menos, pero igual. Pero en el agro todavía hay mucha reticencia. Yo, contarle un poco mi experiencia, yo, perdón que me alargue ahí, si tienen dudas me dicen, ¿ah? Pero voy a contar una anécdota que quizás suene ridícula y no me crean, pero créanme que así fue. Cuando yo llegué el 2011, me costó un mundo enganchar con mis colegas de agronomía, no porque fuese pesado ni nada, porque hoy en día trabajo con ellos, sino porque no entendían lo que hacía, ¿ya? Y gente que está en la vanguardia en esa época, 2011, 10 años atrás. Y claro, muchos, y bueno, y los más reticentes, los más antiguos, obviamente no me creían, no creían en la cosa que yo hacía. De hecho, me decían algunos, estáis puro jugando juegos de video, no sé, cosas de ese estilo. Y bueno, yo no dije nada y me quedé trabajando, y por eso me fui a trabajar a los recursos naturales, y donde ya estaba más validado todo esto. Pero claro, obviamente el tiempo dio la razón y uno después ahora trabajo con ellos y en realidad no era de mala onda, era simplemente que no entendían al principio. Bueno, y eso que ocurre a nivel a nivel de académico, estoy hablando de gente muy preparada, todavía a nivel de la industria está muy reticente. O sea, la gente más antigua todavía hay muchas que no creen esto. Y si vamos a la realidad de nuestro país, aquí me estoy saliendo un poco del contexto internacional, aunque yo sé que es parecido en otros lados. Ustedes saben que la mayoría de los productores en Chile son pequeños productores, ¿ya? Y muchos de ellos, con suerte, han ido al colegio. Esa es nuestra realidad, ¿te fijan? Entonces, hay que ser bien pragmático en esto, porque en el fondo uno va avanzando a una velocidad, o sea, toda esta simetría social que tenemos en este país se manifiesta aquí más duramente en la agricultura, ¿ya? Y uno por mucho que tenga el conocimiento que puede solucionar o ayudar mucho a la gente, si la gente no tiene la educación básica para poder creer en lo que uno está haciendo o entender, no hay cómo salir de esa brecha. Y ese es el gran desafío, diría yo, la agricultura de precisión en Chile actualmente, el cómo romper esa brecha generacional que tiene que ver con la educación o con el conocimiento que hay detrás. No sé si me expliqué y me siguieron en este discurso, chicos. No sé si lo habían escuchado o lo sorprenden. ¿Alguna opinión? ¿No? ¿Tan calladitos? Sí, yo había escuchado que no creían los productores en esto, o sea, como que en el fondo no decían que era puro cuento o cosas así, o sea, yo había escuchado esos comentarios muchas veces y que como que no están, no son como muy, eh, no es muy fácil meterle la agricultura de precisión porque, claro, para ellos les da resultados la agricultura más convencional, por así decirlo. Claro, sí, son muy impermeables al cambio. Y el tema es que eso que tú dijiste es bien relevante, ¿ah? Yo insisto, a mí me gusta mucho hablar, chicos, yo perdónenme que sea así, ojalá que no se aburran con el estilo, pero eh, igual uno tiene experiencia y quiere contarla. Creo que igual es útil escucharla. Pero eso que tú dijiste es súper relevante, no sé, Mario, ¿no? Eh, Esto de que hasta ahora en Chile las condiciones climáticas o el agua, ¿ya? O los fertilizantes, o la forma, las reglamentaciones, ¿no es cierto? O el contexto de los recursos no ha sido tan limitante como para poder forzar a que implementemos tecnología. No sé si me explico. En el fondo, hoy en día el agua es muy barata todavía. Nadie te dice que si aplicáis más de 200 kilos de nitrógeno te van a castigar. Les da lo mismo porque no hay reglamentación que contamine. Y por otro lado,
el clima ha sido muy favorable hasta ahora, salvo ahora con el cambio climático, ahí estamos recién viendo un poco más de temor al respecto. Entonces, claro, la agricultura también ha sido bastante cómoda, a mi parecer, lo que hoy en día todavía está arraigado en que el agricultor eh, tenga esa cultura de decir prefiero que eso sobre, a que falte, como se dice. Y claro, con eso nos encontramos con 15.000 metros cúbicos de agua aplicado en un cultivo que requiere 7.000, ¿no es cierto? Percolando la mitad del agua y esa mitad de agua percolada con 500 o 600 kilos de nitrógeno por hectárea en vez de 200 que permite la norma en cualquier país del mundo desarrollado. Y esa es la realidad. Entonces, claro, ahora está por el lado esta brecha cultural, brecha como de educación, ¿ya? Y ustedes son la generación encargada de cambiar eso a todo esto, ustedes y las generaciones más que vienen. Y por otro lado, eh, perdón, y por otro lado está este tema de la escasez de los recursos, ¿no es cierto? Hoy en día la reglamentación, la DGA, no sé si ustedes saben, la Dirección General de Agua, está empezando a monitorear todos sus canales. O sea, ahora ya sabe todo el agua que circula, no toda, pero sí, la mayoría del agua que circula en ciertas cuencas por las tuberías donde ellos distribuyen o donde tienen los derechos asignados, el hecho de que pase a transformar esa información a una reglamentación no va a pasar mucho, ¿ya? Y eso es algo que va a generar bastante conflicto porque el agricultor no, no siquiera se puede imaginar que el día de mañana te digan, oye, tú no puedes regar con más de 6.000 metros cúbicos, por regla, como lo hacen en Europa, en otros lados, en España, en Estados Unidos. No puedes. Cuando llegue eso, la gente va a decir, oh, pero ¿cómo se me cae el negocio, la cuestión? Claro, porque no se prepararon a la tecnología que permite hacerlo, si no es que no se pueda, no es que no tengan el clima o el suelo para hacerlo, simplemente es porque quedaron en un umbral de confort y somos uno de los países que más bota agua, somos los menos eficientes con los riegos por goteo. Ya, pero ahí lo vamos a comentar. Así que sí, es un temazo que da para discusión. Yo soy bueno para hablar, como les decía. Ya, volviendo a esto, este sistema, ya, como les planteaba yo, es una película, una foto de cómo es la agricultura, pero si nosotros pensamos que esta foto no es estática, sino que es dinámica, ¿no es cierto? La cosa se transforma a esto. Y esto ya a mí me gusta más que el otro es como decir, ya, estamos hablando de esto, pero ¿qué es lo que hay detrás o dentro de esto? Y lo que hay dentro de esto, básicamente, es la sincronización de dos ciclos, el ciclo del carbono y los nutrientes, los ciclos biogeoquímicos, y por otro lado el ciclo del agua, ¿ya? Esta sincronización de los dos ciclos, por un lado, bueno, están definidos por la planta y por la biodiversidad de los organismos que viven ahí. Obviamente, mantener una mejor biodiversidad de organismos en el suelo, suelos más ricos, va a favorecer el ciclaje de nutrientes, ¿no es cierto? Lo que va a hacer que las plantas tengan más asimilados, bueno, más, ¿cómo se llama?, nutrientes para poder ser asimilados. Y por otro lado, claro, si es que el ciclo del agua se da de forma eficiente, ¿no es cierto?, a través de modificación en la estructura, etcétera, eh, vamos a maximizar la eficiencia del carbono, ¿cierto? Saben que este ciclo ese trade-off entre carbono y agua es algo que es clave en la agronomía. Y esta sincronía, cuando la logramos, ¿no es cierto?, nosotros maximizamos la eficiencia del uso de los nutrientes y la eficiencia de uso del agua, ¿no es cierto?, en pos de generar un secuestro de carbono, que es lo que lo genera al final son las frutas o la biomasa que consumimos, ¿ya? Pero ese secuestro, la idea es lograrlo con la máxima eficiencia en el uso del agua y los nutrientes. Yo creo que en esto está la esencia de lo que es la agricultura, o de cómo yo entiendo la agricultura de precisión, y es lo que yo quiero comunicarle a ustedes en este curso, ¿ya? Nosotros como seres humanos, claro, aquí están los drivers de cambio, el clima, el manejo son lo que podemos hacer hasta cierto punto, ¿ya? Pero entender estos dos ciclos y cómo se sincronizan en el tiempo y en el espacio es la agricultura de precisión que yo les quiero tratar de enseñar, ¿ya? Nosotros nos encontramos, mira, si ustedes piensan en ese ciclo, si lo llevamos al campo, en el campo es esto. Entonces, ¿qué significa cómo yo paso de esa figura a esta, perdón, de esa figura a esta? Para mí, yo en esta figura yo veo esto que está acá, ¿ya? Lo veo, por ejemplo, en esta zona, ¿ya? Donde no logramos un adecuado secuestro de carbono, ¿ya?
Probablemente porque no logramos, o sea, seguramente porque no logramos un adecuado equilibrio de estos dos ciclos. ¿Ya? En esta condición nos encontramos con que no se está maximizando el secuestro de carbono, por eso hay menos vigor, probablemente mucho menos producción, ¿ya? Y seguramente los recursos que nosotros estamos además inyectando aquí, porque el manejo, acuérdense que estamos hablando del manejo convencional de un campo, se hace a escala del cuartel de riego. Entonces, probablemente lo que nosotros estamos inyectando en fertilizante o en riego sea lo mismo aquí y acá, pero la eficiencia de lo que ocurre aquí con lo que ocurre acá es completamente distinta. ¿Ya? Y eso, el comprender cómo esa eficiencia cambia en el espacio y en el tiempo, porque puede ser que esto en 2 años más o en 6 meses más sí logre este equilibrio que está acá, pero esto se va moviendo en el espacio y en el tiempo. Entonces, esto es el challenge de la agricultura de precisión, obviamente a través de este monitoreo de los problemas de la eficiencia, uno después, uno que ya sabe, tiene un mapa, decir ya, esta zona sistemáticamente tiene problemas de eficiencia, qué es lo que uno debería hacer para corregir, y ahí es donde vienen los otros conceptos que les voy a explicar más adelante, que es el hacer bloques, manejar por bloques, subdividir su espacio territorial, o eventualmente hacer el manejo sitio específico, que es como lo último que busca la agricultura de precisión. Lo voy a tocar más adelante. ¿Ya? ¿Me siguen con esta idea hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? Todo bien, profe, todo bien, vamos bien. Ya. Si tienen dudas, pregunten nomás, no tengan vergüenza o miedo. Ya, entonces esta variabilidad que yo les comento se manifiesta de dos formas que constituyen la base teórica de la agricultura de precisión. En el espacio, o sea, hay dos pilares, el espacio y el tiempo. ¿Ya? Y esto es bien relevante porque usualmente en agronomía que hasta ahora ustedes han aprendido, el espacio no existe en general, ¿no es cierto? Es raro que alguien le hable de la variabilidad espacial y de cómo abordarla, simplemente se menciona de que está presente, pero es parte del problema, no se habla de cómo solucionarlo o de cómo abordarlo, ¿ya? Y lo del tiempo, claro, también se habla, pero tampoco tanto, porque en general no tenemos muchas herramientas para poder monitorear los cambios de esta eficiencia en el tiempo, ¿ya? Y eso, bueno, justamente esta disciplina, o la que yo por lo menos trato de comunicar, aborda estas dos dimensiones en forma más explícita. Ya, aquí hay otro ejemplo. Mira, esto de hecho sale de un trabajo de Argentina, donde están súper avanzados en agricultura de precisión, a todo esto, Nora. Por ejemplo, estos son rendimientos de trigo. ¿Ya? Cuando vemos este cuartel, ¿ya? Uno dice, chuta, bueno, ¿de dónde sale? Esto es una máquina, un tractor que tiene un sensor que va colectando como los kilos o quintal en este caso, pero kilos ¿cómo se llama? De grano, que va entrando con un GPS, entonces en cada coordenada registra, y aquí entraron, no sé, 100, acá entraron 80, acá entraron 90, ¿no es cierto? Y con eso después genera una grilla de puros puntitos con datos y se unen con un sistema de información geográfico y se genera un mapa. Eso es este mapa, ¿ya? Pero lo que quiero que yo retengan, más allá de la técnica, es, ¿qué pasa? Esto es lo que ocurre en el campo, ¿ya? Y este campo, en este caso, vemos claramente que es bastante uniforme. Entonces aquí realmente, o sea, es una foto, ¿eh? Es el rendimiento es una variable integral que en el fondo contiene todos los cambios que pueden haber dentro de una temporada, por eso puede ser interesante evaluarlo. Pero en este caso, en realidad, al parecer el agricultor logró llegar a esta eficiencia de forma intuitiva, o no sé, en realidad no tengo idea de la historia, pero lo logró. Entonces, en este campo, a esta escala, que sería la escala de este predio, no hay variabilidad espacial. Temporal no sabemos, porque tendríamos que ver rendimientos de varios años, pero por lo menos en términos espaciales no hay variabilidad. Entonces, aquí no hay mucho que decir. O sea, aquí, ¿qué le puedo decir al agricultor? Que si en el fondo él mide acá, cualquier cosa, o acá, va a dar lo mismo, porque el campo se está comportando de la misma manera, sus ciclos están sincronizados de la misma manera, ¿ya? Entonces, en realidad aquí la agricultura de precisión no tiene mucho que decir, salvo decir que estáis bien, ¿ok? Lamentablemente, la situación real, o sea, yo esta situación la he visto muy poco en todos estos años que llevo estudiando muchos predios, ¿ya?
y la mayoría de las situaciones en realidad son más bien de este tipo, donde en el mismo cuartel, la misma unidad, esto es clave, piensen esto como un sistema, el cuadrado este es el sistema, ese mismo sistema tiene procesos que funcionan de distintas formas, y el resultante de eso son estos, ¿no es cierto? Sectores con rendimientos muy, muy bajos, ¿ya? La mitad del otro, y claro, el agricultor lo que hace al final, trabaja con el rendimiento promedio, que son, no sé, 70 o no sé, serán 60 quintales acá, y claro, dice, chuta, ya es lo que el mercado me da, me quedo con eso, pero claro, el de al lado tenía probablemente 100, ¿ya? Bueno, entonces corregir este problema de variabilidad espacial, primero conocerlo, monitorearlo, es parte de los desafíos de la agricultura de precisión, y la corrección, claro, vendría a ser a través de aplicaciones de insumo, de agua, que permitan corregir esos problemas. Si es que se pueden corregir, porque hay veces que no se pueden, hay veces que hay que separarlos o asumir el potencial que tiene. ¿Ya? Que aquí estos son rendimientos reales, también podríamos calcular el rendimiento potencial, quizá el rendimiento potencial de este siempre va a ser más bajo que este otro y no hay mucho que hacer. Pero es importante saber dónde se ubican en el espacio para poder cuantificar con más detalle y precisión los ingresos el uso de recursos al interior de un sistema, que en este caso es un predio agrícola, o un cuartel de riego agrícola. Ya, aquí hay otro ejemplo de variabilidad espacial, ¿no es cierto? En este caso son lo mismo, son viñedos también, en toneladas por hectárea, fíjense, en 3 temporadas, 3 años distintos. Entonces, esto es un poco la película de lo que ocurre en la realidad, ¿no es cierto? Eh, Aquí vemos claramente de que hay grandes diferencias en la cantidad de producida entre un año y otro, ¿ya? La cosa ve las medias arriba, y hay patrones espaciales que se mantienen en el tiempo, ¿no es cierto? Esta zona roja está estable aquí, ¿no es cierto? Está estable aquí y aquí también se ve más o menos, pero aquí esta zona siempre produce menos, ¿ya? Entonces, claro, uno puede decir, pero yo sé por qué, pero la gracia es que uno puede tener el mapa de dónde está el problema. Y este problema de acá, seguramente si se mantiene en el tiempo, la explicación más como plausible de eso es que tenga que ver con el suelo, ¿ya? Porque el suelo es algo que es invariante en el tiempo, salvo que hayan aplicaciones así masivas de algún enmienda orgánica, cosas de ese tipo, pero en general las propiedades del suelo en este caso yo creo que tienen que ver con la capacidad de retención de agua, es la que no varía. Y claro, aquí también hay otros lugares que tienen siempre alto vigor, alto rendimiento, ¿no es cierto? Y que probablemente ocurre lo contrario, en el sentido de que aquí hay una situación quizás de suelos más arcillosos que mantienen más agua, aquí también. ¿Ya? Ya, eso es el suelo, pero por otro lado, eso es variabilidad temporal. No, mentira, eso es estabilidad temporal. La variabilidad temporal vendría aquí, ¿no es cierto? Si miramos esta zona de acá, vemos que un año tenemos buen vigor, el otro año muy mal vigor, y el año siguiente, o sea, no vigor, sino que rendimiento, un rendimiento más o menos bueno. ¿Ya? Aquí hay un tema de variabilidad temporal, y esto probablemente no es muy difícil que sea debido al suelo, aquí probablemente hubo un manejo eh, que generó este problema, pues no sé, ahí pueden haber miles de causas, puede ser una manguera rota, puede ser un problema de enfermedades, ¿no es cierto? Que una peste que entró, de hecho, cerca, si hay un camino acá, lo más probable es que haya entrado aquí qué sé yo, arañitas, por ejemplo, que atacan acá en los viñedos, eh, y ese tipo de cosas. Ya, y esos son los dos conceptos, son ejemplos para explicar, digamos, de qué se tratan estos, los pilares de la agricultura de precisión. Entonces, ya, y aquí hay cosas bien interesantes. La problemática espacial. El manejo, entonces, yo les comentaba que en general es aplicado por cuarteles, ¿ya? Fertilizaciones, riego, agroquímico, cosecha. Ya, la agricultura de precisión, como se entiende así como a nivel global, en realidad fue pensada en estos países que están acá. De hecho, bueno, como eso le comentaban ahora, que su país son bastante pioneros en esto, también avanzados. Eh, ¿Por qué? Porque son países donde tienen grandes extensiones de cultivos, ¿ya? Cultivos anuales en general. Y, y claro,
pensar a esa escala era relevante de que había variabilidad espacial. En Chile siempre se asumió de que los cuarteles eran chiquititos y era todo más o menos homogéneo, pero la práctica no es así, porque en Chile tenemos bueno, primero una cantidad de microclimas gigantescos, que son en parte dadas por nuestro gradiente longitudinal, ¿no es cierto? Perdón, latitudinal, pero también tenemos, en realidad, lo que más condiciona ese microclima, más que la latitud, sino que es la topografía, ¿no es cierto? Es un país de cerros, lo que hace que haya muchas condiciones microclimáticas y muchas condiciones edafológicas muy variables, ¿ya? Y en realidad hay mucha variabilidad natural, ¿ya? Entonces Chile tiene desafíos muy grandes, o sea, se aplica esto de la agricultura de precisión, pero no por las mismas razones que en estos otros países, ¿ya? Que en Australia, Estados Unidos o en Argentina en general, sino que en Chile el problema es que tenemos mucha variabilidad en estos pequeños microvalles o nuestros predios agrícolas están sujetos a mucha variabilidad. Y allá no, pues allá son grandes extensiones y al tener una gran extensión es probable que exista alguna variabilidad, es distinta el enfoque. Entonces, y aquí hay un tema bien relevante, muchachos, porque las herramientas que en realidad se han desarrollado en estos países, ¿ya? La maquinaria, por ejemplo, o las técnicas o los modelos de monitoreo que tienen que ver con este trabajo, eh, no fueron desarrollados para los mismos contextos, ¿ya? Y el problema y ahí donde lo que decía, no me acuerdo quién, el muchacho hace un rato, eso yo creo que fue uno de los grandes errores de la importación de la agricultura de precisión en Chile. Al comienzo del año 2000 por ahí se trajo esto copiando lo que se había hecho en Estados Unidos y en Australia en particular. Y claro, no funcionó. Y mucha gente, claro, y como no había todavía menos conocimiento y esta barrera era todavía más profunda, la gente perdió mucha fe en el tema, ¿ya? O sea, le perdió la credibilidad en el tema. Porque claro, cuando la trajeron como la gran novedad, como que iba a solucionar el mundo, la aplicaron, copy-paste, y no funcionó, ¿ya? Y hubo un fracaso grandes ahí de proyectos que no dieron los frutos que se esperaban nomás, ¿ya? Estoy hablando entre el año 2000 y 2010. Y claro, y no había gente tampoco que pudiera, no sé, pues, no había capital humano avanzado que pudiera corregir o mejorar esto o proponer nuevos métodos. Y eso fue, a mi juicio, uno de los grandes problemas que tuvo este tema en Chile. No sé si lo habían escuchado, pero ese creo yo, mi diagnóstico de lo que he estudiado y leído. Ya. ¿Alguna duda? ¿Me siguieron con esto? Chicos, háganme una manito para arriba, algo, consulta. Abajo, Sí, profe, sí lo seguí. ya. Ok. Bueno, en tu caso va a quedar grabado para consulta y para que puedan estudiar, así que. Ok, entonces, ya. Entonces, este es un poco antiguo, este paper del famoso Mark Ranney, ¿no es cierto? Que estuvo el año pasado en la facultad dando una charla, por si no sabían, que es uno de los grandes mentores del mapeo digital del suelo. Y este señor australiano hace ya muchos años, fíjense, estamos hablando de 2005, crearon o propusieron estos índices que permiten dar una idea del potencial de la agricultura de precisión, potencial de adaptación, de adopción de la agricultura de precisión. Y esto un poco refuerza, ¿no es cierto?, la idea que estaba planteando, que básicamente, fíjense acá, los países que tienen, o sea, pueden tener un mayor potencial para adoptar la agricultura de precisión, ya sea por su índice espacial, ¿cachai? ¿Se fijan? Con el fondo que tiene que ver con cuántas hectáreas tiene que manejar cada obrero, cada trabajador. Argentina está ahí. Grandes extensiones, o sea, cultivos extensos, o con poca mano de obra, como el caso, qué sé yo, de Suecia, o Nueva Zelanda, o Bulgaria. Y por otro lado, tenemos el otro índice, que la otra dimensión, que es como en la parte ambiental. Entonces, y ahí Chile emerge como uno de los países probablemente donde es más relevante
aplicar la precisión, la agricultura de precisión, pensando en, por ejemplo, aquí usa los kilos de fertilizantes que se ocupan por hectárea, ¿no es cierto? En promedio, 212. Somos los países que más aplica fertilizante en el año 2005, y esto es lo que está registrado, obviamente, oficial. eh, y, eh, y eso entonces significa que tenemos mucho que hacer en la mejora de la eficiencia. De hecho, yo a este índice uno le podría agregar una tercera dimensión, que sería el agua aplicada para producir 1 kilo de fruta, y créanme que Chile estaríamos entre los 10 peores, ¿ya? Así que por el lado de la eficiencia va el tema de la agricultura de precisión en Chile, ya más que la eficiencia del predial, no tanto en la escala, la gran escala espacial como un commodity, ¿no es cierto?, que vamos a ganar por márgenes de trabajar en una gran escala. ¿Ya? Acá no, acá es realmente la eficiencia en el uso del recurso. Así que sí, pues eso ratifica un poco lo que estoy comentando. Ya, y además en este sistema que yo les estoy contando acá, voy a volver un poquito, acuérdense, yo les decía que además estamos sujetos a drivers de cambio, y en este caso aquí hablamos de uno bien clave, y el clima es relevante. ¿Por qué? Porque el clima en Chile, bueno, en todo el mundo, pero en Chile en particular, ha generado situaciones bien complejas en términos del aumento en la temperatura, lo que cambia todos los procesos fenológicos de las plantas, ¿no es cierto? Acelera desarrollos, etcétera. Eh, y por otro lado, esta es la laguna Culeo, que está acá cerca de Santiago, que se secó, ¿ya? Y por otro lado, está el tema del decrecimiento de la precipitación. O sea, cada vez tenemos menos agua, eso es una realidad, ¿no? Hay que vivir con eso. Esto es un anillo de árboles, esto es un estudio, bueno, un informe en el cual participé, de la mega sequía. Y estas son las anomalías de precipitación en los últimos 1000 años observadas con anillos de árboles. Y la caída, claro, de la época preindustrial hasta ahora es sostenida, ¿no es cierto? Y la recurrencia de sequía cada vez va a ser más frecuente, o sea, va a haber sequías grandes cada menos tiempo. O sea, básicamente cada vez vamos a tener más calor y menos agua, esa es la realidad para Chile, y además está este componente que es bien importante. Yo aquí, pucha, no quiero ser que suene como activista ni nada, pero uno cuando trabaja con esto, con mapas de todo Chile y ve el agua que está saliendo, porque uno ve la evapotranspiración satelital, no mirar esto que está acá es ser un hipócrita a la situación que está ocurriendo en el país, ¿no es cierto? Porque no hay políticas actuales suficientemente rigurosas para controlar la expansión agrícola en lugares que no debería haber, ¿ya? Y acá tenemos el caso de los paltos ahí en la zona de Petorca, que ha generado conflictos humanos profundos, ¿no es cierto? O en los Andes también. eh, y que no hay nomenclatura, o sea, no hay reglamentación. Y aquí hay un tema, creo que los conocimientos que ustedes podrían adquirir en este curso, algo les podrían ayudar a pensar cómo abordar las soluciones para estos temas, ¿ya? Bueno, ese es el diagnóstico. Aquí hay una muestra de un estudio que hicimos, un paper que está enviado, eh, donde evaluamos un índice de sequía satelital para todo Chile central. Y en el fondo este índice se llama SPEI, que es como el cambio entre la precipitación y la evapotranspiración. Y básicamente lo que nos dice es que si es que es más rojo acá, si el valor es más profundo, más negativo, la sequía ha sido más profunda en este periodo, o sea, se ha acumulado más sequía en este periodo con respecto a lugares donde está más azul, ¿ya? O sea, en todos lados hay sequía, es una realidad, pues son todos negativos, pero hay lugares donde se ha acumulado mucho más fuerte. Y curiosamente, y aquí pucha, yo me estoy saliendo un poco el ramo, pero esto es como cultura general igual. eh, en Chile la agricultura se concentra, ¿no es cierto?, en esta zona, donde sí ha habido problemas de sequía. Bueno, acá la zona de Petorca, la que les comento, los Andes, donde es serio el problema, hasta el año 2015. ¿Ya? Pero fuera de eso, en realidad la cesta aquí, la CEP, zona agrícola, ha sido menos grave que en otras zonas. Entonces aquí hay un tema complejo, porque hoy en día se está planteando a expandir la agricultura hacia el sur, ¿ya? Hacia esta zona, y es lo que está ocurriendo, de hecho, con decisiones bien potentes de ampliar el horizonte de riego, etcétera, o sea, las hectáreas de riego,
Y claro, el tema es que este territorio también está sufriendo sequía, o ha sufrido sequías bastante serias, ¿no es cierto? Y nadie dice que el agua no se vaya a acabar en un futuro también en estas zonas. Entonces ahí hay un debate. Bueno, pero lo que quiero contar acá es básicamente que se den cuenta de cómo a partir de esta herramienta uno puede estudiar también elementos del clima, como en este caso la precipitación, la evapotranspiración. Aquí uno puede ver cómo la evapotranspiración potencial ha cambiado en las distintas temporadas, ¿no es cierto? Fíjense que el cambio en el verano no ha sido tan grande, sino que el mayor cambio, porque es cercano a cero, el mayor cambio se ha dado más bien en épocas de primavera, ¿no es cierto? Donde hay más calor, más PET, más evapotranspiración potencial, sobre todo en las zonas centro-sur, sur. Y bueno, en otoño también y en invierno. O sea, tenemos inviernos cada vez con más días soleados, ¿ya? Y no en la costa. Bueno, estos mapas son los que pueden ayudar a tomar la decisión de entender este sistema en el espacio, ¿ya? Y que se puede lograr con satélite. Aquí hay otro ejemplo un poco más fino de esto. Estamos mirando esta cuenca que está aquí. Y claro, si miramos las precipitaciones, vemos efectivamente de que estas precipitaciones, esta es la media del 2000, de quinquenio de estos 5 años, después estos 5 otros, y la sequía hasta el 2015, fíjense la diferencia con respecto a los otros años, ¿no es cierto? Y si uno ve las líneas de tendencia, de todos estos píxeles, cada píxel es un pedacito del territorio, ahí está el lago Rapel, de hecho, de 5 por 5 kilómetros, o no, de 1 kilómetro por 1 kilómetro, eh, encontramos esta tendencia, ¿no es cierto? Y podemos identificar cuáles píxeles han sido los más afectados por la sequía o no, ¿ya? Entonces, esto es bien relevante y es una de las herramientas que se pueden desarrollar con lo que hacemos acá, de zonificación y de todo lo que tiene que ver con zonificación agroclimática, de hecho, es bien relevante. ¿Ok? ¿Me Profe, entendieron esto? Sí, pregunte. que la diapositiva anterior, cuando habla de que en el sur hay más sequía, me llama la atención porque uno tiende a pensar que en el sur llueve más y por ende hay más agua. Entonces, ¿a qué se debe esto? Sí, se debe a que la sequía está definida como una anomalía de la lluvia con respecto a sí misma. O sea, a ver, este píxel tiene una historia, ¿no es cierto?, de lluvia y de evapotranspiración, ¿ya? Esa historia te da una tendencia, ¿ya? O un valor con una variabilidad climática, etcétera, tiene un valor medio. Ese valor medio ha bajado más que el valor medio, o sea, en términos relativos, que el valor medio que está en esta zona de acá. ¿Te Ah, ya, fijas? ok. Esa es como la intensidad de la variación que tiene en las Exacto. precipitaciones allá, ok, perfecto. Eso es, claro. Por eso se habla de sequía más bien meteorológica y no agrícola, porque la sequía agrícola tiene que ver con el suelo, o sea, con la reserva, ¿cachai? ¿Te fijas? O sea, puede que acá yo diga que hay sequía y no tenga ningún efecto en la agricultura directamente en el corto plazo, pero el hecho de que todo este sistema que estaba acostumbrado a vivir con 10 de agua y ahora está viviendo con 8, al final haga que las cuencas que están ahí, ¿no es cierto?, las reservas, los bosques que están ahí, colapsen, ¿no es cierto?, y logren, van a al final afectar la reserva de agua que al final es la que ocupamos para hacer agricultura, ¿ya? Entonces no podemos separar lo que le ocurre al sistema completo, a la cuenca, de lo que nosotros, o de las decisiones que se toman en torno a la agricultura que se hace dentro de la cuenca. Ese ha sido el gran error de Chile y por eso tenemos el problema de agua que tenemos en la agricultura. Y Petorca es el caso más emblemático para decirlo. Ya. ¿Cómo andamos? Quedan 15 minutos. Y vamos a parar a las 4, ya, porque va la primera clase, etc. ¿Se entendió esto de que está acá? Bueno, aquí está la tendencia, ¿no es cierto? La historia del píxel con respecto a sí mismo. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿de qué manera nos enfrentamos a esta variabilidad espacio-temporal que en realidad no solo aborda el suelo, que es algo intuitivo que otros profes le han montado, no solo aborda. A ver, ¿qué les quise también decir con esto con estos mapas, ¿no es cierto? Que les muestren que el clima es tan variable. Con esto. No sé si habían visto algo así alguna vez, ¿no es cierto? Que les diga, oye, en realidad nosotros
vemos las zonas bioclimáticas, qué sé yo, de los libros que hay publicados, uno asume de que el clima entre estos dos píxeles es muy parecido, pero en realidad no lo es. Entonces me voy a devolver un poquito para tratar de comunicarles la idea que tengo detrás. En el fondo lo que yo estoy mostrando es que esto es muy en Chile en particular, esto es muy variable, dado la microtopografía, ¿ya? Porque el suelo sabemos que es variable, eso no lo tengo que contar, ¿ya? Esto, lo del suelo, ya se lo han dicho en 1000 cursos, pero esto no se lo han dicho tanto. Y bueno, y la variabilidad del vigor también, que es esto, también ya la conocen y por eso están en el curso, es como intuitiva, la han visto cuando han ido al campo, ¿ya? Pero lo del clima no se lo habían contado mucho, por eso quise ilustrar eso con estos estudios que hemos hecho con satélite, para mostrar cómo distintas microzonas, sectores de una microcuenca, ¿no es cierto?, son variables en términos de su disponibilidad, de las variables que componen el balance hídrico, precipitación y evapotranspiración. Ya. Ya, entonces, ¿de qué manera entonces nos enfrentamos a esta variabilidad espaciotemporal, ¿no es cierto? Bueno, la frase es bien típica, bien cliché de la agricultura de precisión, haciendo lo correcto en el lugar correcto, en el momento correcto. Ya, y para poder hacerlo, lo ideal sería llegar a esto que conocemos como manejo sitio específico, que básicamente es manejar un predio a una adecuada escala espacial y temporal, ¿ya? Y esa escala tiene que ser apropiada a la variabilidad natural que tiene ese predio, que ya les mostré, que cambiaban los suelos, que cambiaba el clima, que cambiaba el vigor, etc. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Entonces, la idea es representar el sistema, y por eso es como bien matemática esta visión, ¿ya? Bien física, o bueno, tiene harta matemática, a través de capas, ¿no es cierto? Capas que representan variables que definen el funcionamiento de cada uno de estos píxeles, ¿ya? Y estas capitas, estos layers, pueden ser datos de suelo, datos de temperatura, datos de heladas, de acumulación de días grados, pueden ser datos, no sé, de agua, de suelo, de aplicación de fertilizante, de riego, etc. Y yo creo que esta visión que está acá, de entender la agronomía a través de matrices, porque estas capas que están acá, al final, fíjense acá, es una matriz grillada, donde cada puntito es un píxel, un cuadrado, una celda, ¿ya? Entender el sistema a través de esta grilla es como la característica, creo, de este ramo y de las cosas que hago, ¿cachai? Y esto se vincula mucho a otras disciplinas como la hidrología o la geociencia en general, ¿ya? La ingeniería aborda generalmente los sistemas de esta forma, lo lleva a través de un sistema grillado. Y bueno, y eso es, pues la idea entonces es tratar de a cada una de estas celditas conocer los componentes que definen cómo funciona esta celdita, la producción de esta celdita, ¿ya? Y por un lado poder cuantificar, porque si tú puedes definir eso, puedes cuantificar el peso de cada uno de estos atributos, de cada una de estas capas, ¿ya? Y puedes hacer modelos y puedes hacer una serie de cosas que te permiten entender cuánto necesita esa celda con respecto a su vecina, y etcétera. ¿Ya? Una vez que se logre ese monitoreo, hay que tener maquinaria, como sale ahí, que sea adaptada a aplicar lo justo en el momento justo, y eso también es un desafío del manejo sitio específico, porque tú puedes saber exactamente cómo es tu campo y cómo varía y qué es lo que compone tu campo, pero si no tienes la herramienta para poder corregir eso, ya tampoco te va a ayudar mucho, y eso también es una limitación acá en Chile, todavía. Maquinaria para nuestros campos que son tan heterogéneos. Ya, ¿cómo vamos? Ok, quedan 10 minutos. Entonces, la agricultura de precisión, ¿ya? Es el conjunto de tecnologías que hacen posible la aplicación del manejo sitio específico. Así se entiende. Por eso es una definición bien amplia, ¿ya? Y yo en este curso, en realidad, la amplío aún más, ¿ya? Podría crear una definición, pero va más que el conjunto de tecnologías, sino que es cómo esas tecnologías permiten entender el funcionamiento del sistema en el espacio y en el tiempo. Pero bueno, esa es la definición así como más acotada, por eso creo que Andrés pensaba que era más amplio y efectivamente lo es. Bueno, y el objetivo de la agricultura de precisión es, por un lado,
claro, aumentar la producción, eso siempre lo queremos en la agricultura, o mantenerla al menos, pero la idea es aumentarla, mejorar la calidad, ya eso también es un tema en algunos cultivos en específico, no en todos, pero en algunos sí, más que en otros. Eh, Reducir los costos, o sea, optimizar, ¿ya? Y aquí hay que ser bien honesto en esto, porque este último, que claro, a mí el que más me motiva, porque soy como del área ambiental, pero en realidad, para ser honesto, dentro de la agricultura de precisión es como el residuo, si hacemos un balance, ¿no es cierto? El término residual sería reducir el impacto ambiental, ¿ya? Porque en realidad el productor y el empresario, en realidad no, esto lamentablemente todavía no hay una manera de valorar esta reducción, o sea, darle un premio, yo te voy a pagar por dejar de contaminar, todavía no llegamos a eso, pero si uno optimiza la calidad o reduce los costos, ¿no es cierto?, y hace un uso más eficiente de los recursos, indirectamente llegamos a reducir el impacto ambiental. Esa es la realidad, ya, para ser honesto hoy en día, con lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede llegar a la agricultura, a esto, a través de la agricultura de precisión, pero no es la función primera de la agricultura de precisión, lamentablemente. ¿Ya? Hasta el día que se empiece a valorar la pérdida de recursos, que algún día va a llegar. O sea, se empieza a valorizar cuánto cuesta estar botando agua, por ejemplo. Si te castigan, si yo estoy usando más agua y no la uso bien, si te castigaran por eso, claro, ahí efectivamente estaríamos dándole valor más fuerte a esto. Pero todavía no estamos en eso. Ya, entonces, aquí voy a contar brevemente cuáles son algunas herramientas. Esto lo voy a pasar rápido porque en realidad podríamos hablarlo más. Eh, yo creo que aquí falta más capacitación a, lo- a los estudiantes de usar estas herramientas. Claro, muchas de ellas todavía son poco caras, pero las empresas hoy en día cada vez tienen más de estas herramientas. Tampoco crean que es algo prohibitivo, ¿ya? Consultoras ambientales, cosas así, consultoras que ven temas agrícolas también. Eh, ya, entonces hay herramientas como un radiómetro, como este que sale acá, ¿no es cierto?, que permite ver la huella espectral, que lo vamos a contar más adelante, que se trata de un cultivo. Hay medidores de antocianos, de polifenol, esto es un SPAT que mide los clorofilas, esto ya es bastante más estándar. Hay, bueno, medidores de fotosíntesis. El tema es que estos sensores son caros todavía, ¿ya? Esto no tanto, pero estos de acá son sensores todavía caros que, claro, para poder, y claro, no te permiten cubrir la variabilidad espacial, pues esto te dan una medición puntual, pero son la verdad de terreno que tenemos y son necesarios. Bueno, este es un sensor bien interesante que había una consultora que lo estaba ocupando, nosotros lo ocupamos también, que se llama Multiplex, y que fíjense aquí está midiendo la fluorometría, bueno, a través de la fluorometría, o de la fluorescencia, perdón, no la fluorometría, mide los niveles de antociano que hay en las vallas, ¿ya?, de la uva. Entonces te tiene un GPS, este cablecito de acá, se conecta a un GPS que te va registrando la coordenada y te dice, básicamente, toma una medición, te da la coordenada y te dice, ya, este píxel o este sector o esta planta tuvo tantos niveles de antociano. Y así uno va haciendo un mapa, o sea, no un mapa, sino que un conjunto de puntos con valores georreferenciados, con valor de antociano, y con eso después se puede construir un mapa a partir de alguna herramienta estadística. Y esto sí es un sensor que ya se comercializa. Esto ya está mucho más avanzado en términos de aplicarse en la industria, digamos, le ocupan muchas personas, bueno, porómetros, y estos sobre todo, sensores de humedad, sondas de humedad, algo que está muy popularizado en Chile. Ya hay varias empresas que ofrecen este servicio de tener sondas con telemetría incluso, que vamos a contar después qué se trata, eh, y que te dan mediciones de humedad en el suelo que son claves para definir el riego. ¿Ya? Esto sí está bastante más avanzado en Chile, por lo menos. Aquí está la telemetría. Ojo, a no confundir telemetría y teledetección, para que no se le olvide nunca. La telemetría es simplemente el traspaso, fíjense, aquí está la sonda, es el traspaso de datos a través de un repetidor, ¿no es cierto?, que se envía una señal de radio, de ondas de radio, a un repetidor que llega hasta una estación base, ¿no es cierto?, que le va a entregar el dato de lo que está viendo la sonda, ¿no es cierto? Eso es la telemetría, no es más que eso, ¿no es cierto?, que
se aplica, por ejemplo, también, no sé, por los cohetes que van al espacio hacen telemetría para poder comunicarse con la estación en Houston. ¿Ya? También eso se llama telemetría, es el mismo principio. Y en general la telemetría se ocupa en riego, ¿no es cierto?, para controlar, claro, uno puede decir, chuta, está regando, el suelo está con tal nivel de humedad, entonces a través de acá le doy una orden, que puede ser a través del celular también, le doy una orden y me dice, voy a cerrar las válvulas para que el riego se controle. O sea, uno podría controlar el riego de su escritorio con un campo que está en otro país. Hoy en día eso existe, no es nada del otro mundo. Hay empresas que ofrecen el servicio, etcétera, y no es tan caro tampoco. Ok. Pero déjenme ver hasta dónde llegar porque no me quiero extender eternamente. Ya, entonces, ya voy a llegar hasta acá para dar un espacio a las preguntas. Entonces, después viene todo lo que tiene, bueno, a ver, yo les contaba acá que todos estos sensores miden de forma puntual, ¿ya? Lo ideal sería, en lo que vamos a hacer en este curso, bueno, y en todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión, como se entiende acá, tener un GPS, ¿ya? Para, ya sea que venga incorporado con el sensor, como muchos lo tienen, o con un GPS aparte, que puede ser incluso el celular, aunque igual tiene una precisión no tan buena, pero algo ayuda, para registrar la coordenada donde están tomando la medición, ¿ya? Y eso en general es bien importante, y el GPS, claro, nos entrega la coordenada en X, y también en Z, que sería la elevación, ¿ya? El T es el tiempo, no va a mostrar mayor detalle, y esa coordenada nos permite tener la latitud, la longitud y la altitud, ¿ya? Eso es como bien general. Con esto uno puede asignar un posicionamiento a una planta, a un sector del campo, ¿ya? Y efectivamente después uno, a partir de un algoritmo también, podría transformar esas coordenadas en un mapa, automáticamente de hecho, y estar viendo en tiempo real, ¿no es cierto?, una zona de interés, ¿ya? De hecho, hay aplicaciones que con el GPS uno va y ve el punto donde está parado y podría tener el mapa de su campo detrás, del vigor del campo detrás, y decir, aquí voy a sacar una medición, no sé, o voy a aplicar algún fertilizante o algún fungicida, si es que encontraron algún problema. Ya voy a dejarlo hasta aquí, ya, entonces me quedan 2 diapos. Ok, entonces, ¿cómo hacemos zonificación, ¿no es cierto? Esto es lo que les estoy contando, po. A partir de un sensor proximal, que serían estos sensores que están acá, ¿ya? Este o estos, se llaman así, sensores proximales. Con un GPS, uno obtiene variables obtenidas en terreno que están georreferenciadas, ¿no es cierto? Son básicamente esto, donde cada punto es una medición y donde cada medición es una de las mediciones que tomó el sensor. Y tiene una coordenada X, y además Z, porque nos da la elevación. Entonces, para transformar esto a esto, ¿no es cierto?, se requieren técnicas de interpolación, ¿ya?, que permiten transformar estos puntos a mapas. Y aquí hay varias escuelas. Yo acá en esta clase de hoy no les voy a hablar más de cómo hacerlo, pero simplemente contarles que hay 2 grandes escuelas: la geoestadística y lo que viene ahora con modelación predictiva o clasificación. Hay varias subdivisiones dentro de la modelación predictiva, ¿ya? Son 2 escuelas para generar mapas, y va a depender mucho de la variable, ¿ya?, y de la dependencia espacial que tenga la variable, porque la geoestadística fue desarrollada en la minería, ¿no es cierto?, y por eso funciona bien para algunas propiedades de suelo, pero hay ciertas variables que no responden a ese, es como más gradual, ¿no es cierto?, lo que se da en el suelo o en la minería, sino que son cambios más abruptos, y ahí hay otras técnicas de estadística que les vamos a comentar más adelante que sirven en esa dirección. Ok. ¿Y qué es lo que uno obtiene entonces a través de estas técnicas? Que hoy en día hay software que lo hace automático, tampoco se crean que esto es tan complejo, pero bueno, la idea es entender un poco la teoría también en este curso. Ya, otras técnicas que permiten obtener los grados Briggs, o sea, se puede obtener mapas de grados Briggs, pH, acidez, etc. Y de la variable que ustedes quieran en realidad, ¿ya? Esa es la gracia de estas técnicas de interpolación. Ok, ya. Entonces hasta aquí vamos a quedar hoy día. No sé si quedan dudas de lo visto hasta ahora, que, como insisto, ha sido bien introductorio, y me alargué hablando de otras cosas también, pero bueno, es importante, creo.
¿No? ¿No hay dudas? ¿Quedó todo claro? Yo creo que sí, profe. Muy Sí, bien claro. explicado. Parte, sí. Eso son los demás compañeros. Ya, pues sí, como les digo, una introducción, igual expliqué algunas teorías, cosas como conceptuales que deben manejar perfectamente cuando les hable del tema. Y claro, yo siempre doy un poco mi cuchara de opinión, ¿no? La idea no es ser un robot que repite un libro, sino que cuente un poco a través de la experiencia eh, cómo la teoría cobra vida, ¿no es cierto? Así que eso voy a tratar de hacer hasta ahora, por suerte tengo bastante experiencia ya en varias cosas de estas. Así que eso, chicos, pues espero que les haya gustado esta primera introducción y que no se me baje ninguno para la otra clase, ojalá que lleguen los 21. Y vamos a seguir la próxima con esto de los sensores, de la teoría, cosas más generales, ¿ya? Y de a poco nos vamos a ir metiendo en lo específico y en los software y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, ¿ya? Así Profe, que eso, cuénteme, Alen. el mapa de rendimiento que hicieron ahí, ¿lo ¿Sí? hicieron con un sensor proximal o cómo sacaron esos cuadraditos? Sí, eso se hace en realidad no lo hice yo, eso está en un paper, pero básicamente hay tractores, ¿ya? Que tienen en su tolva que cosecha un GPS, Ah, ya. un GPS ultra preciso, y un sensor que te dice cuánto peso, masa, bueno, peso perdón, no masa, peso de trigo o en este caso de uva que va entrando. O sea, hay tractores que traen eso por default, ¿ya? Por defecto. Ya, ya. Ah, entiendo. Pero uno lo Entonces, podría hacer con un sensor se llama- proximal. O sea, tú podrías incluso hacerlo con un sensor humano. Que en el fondo ya. vais con una persona, con un canastito, colectáis en distintos lugares uva. Tenéis que tener unos Ajá. 30 puntos. O sea, sí, uva, en este caso, para el caso de la viticultura. Que tomáis la coordenada y después con esos datos, a través de un software, o lo que vamos a ver ahora, o algún modelo, lo transforma a mapa. Se puede, pero tenéis que tener suficientes puntos. Bueno, hay varias reglas estadísticas que les voy a enseñar para ver cómo hacerlo, ¿ya? Ya. Cómo se hace el muestreo, etcétera. Pero eso se puede hacer con sensor humano, que llamo yo. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Ya. Así que eso. Ya, nos vemos entonces la otra semana. Sean puntuales. Ahora voy a terminar un poco antes porque primera clase, no quiero saturarlo, quiero ver un poco darle espacio para que lleguen los otros nuevos. Y eso. Además que tengo una reunión también ahora fijada que no, bueno, como se me cruzaron los semestres, bueno, no estaba preparado. Pero eso. Así que gracias